Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad del libro de Génesis. Hoy nos sumergimos en el capítulo 17. Han pasado 13 largos años desde que nació Ismael, ¿eh? Un tiempo que, bueno, parece marcado por un silencio de Dios. Abraham ya tiene 99 años, una edad ya muy avanzada. Y es justo aquí, en este capítulo, donde todo da como un giro tremendo. Dios reafirma su pacto con Abraham de una forma súper impactante, le da una señal física, cambia nombres clave, o sea, básicamente prepara el terreno para ese milagro que desafía toda lógica, el nacimiento de Isaac. Vamos a desentrañar juntos este pasaje que es crucial. El capítulo arranca con una aparición divina, ¿eh? Después de ese largo intervalo. Leo el versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. 99 años, imagínate. Y Dios irrumpe de nuevo. Y fíjate cómo se presenta Dios, eso es lo primero que salta. Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Este nombre es fascinante, la verdad. La raíz hebrea, Shad, puede evocar la imagen del pecho, ¿no? Sugiriendo, como pensaba por ejemplo Barnhouse, no solo la fuerza imponente, sino también ese cuidado tierno, casi materno, la nutrición. Otros, bueno, como Leupold, lo ven más conectado con Shaddad, que significa demostrar poder, incluso dominar. Y la Septuaginta, la traducción griega antigua, usa Pantocrátor, el Todopoderoso, aquel que tiene su mano sobre todo. El punto clave aquí es este. Justo cuando la promesa parece, pues, humanamente imposible por la edad de Abraham y Sara, Dios se revela con un nombre que grita: «Tengo el poder absoluto para cumplir lo que prometo. No importan las circunstancias». ¡Wow! ¡Qué potente! Eso. Totalmente. Y junto a esa revelación viene el mandato. Anda delante de mí y sé perfecto. A ver, esto no es una exigencia de perfección sin pecado, ¿eh? Eso es inalcanzable. Es más bien un llamado a vivir con integridad, con una fidelidad constante, conscientes de estar siempre en su presencia. Es una invitación a la madurez espiritual, digamos, a tener un corazón entero delante de Él. ¡Qué llamado tan profundo! Y Dios no se queda ahí, porque el versículo 2 continúa: Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Es una reafirmación directa, ¿no? Sin rodeos, de ese pacto que ya había empezado a tejerse capítulos atrás. La reacción de Abraham ante esta manifestación de El Shaddai es, bueno, inmediata y de total sumisión. El versículo 3 nos dice: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Una postura de máxima reverencia. Exacto. Y mientras Abraham está postrado, Dios profundiza en los detalles del pacto. Declara algo que es fundamental. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Esa es la esencia, ¿sabes? El corazón palpitante de la promesa que va a definir el futuro de Abraham y a través de él, bueno, toda la historia de la redención. Padre de muchedumbre de gentes. Y ligado a esto, viene el cambio de nombre, algo súper significativo en la cultura bíblica. Leemos en el versículo 5: Y no serás llamado más Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de muchedumbre de gentes. Abram significaba algo como padre exaltado, que ya era un nombre honorable, ¿no? Sí, claro. Pero Abraham significa padre de multitud. El nombre mismo se convierte en la promesa. Ya no es solo una descripción, es un destino. Y esto nos recuerda algo importante. Convertirse en una persona de fe profunda como Abraham, pues, no es algo instantáneo. Requiere tiempo, requiere que Dios trabaje pacientemente en nosotros, moldeándonos a través de las pruebas y sobre todo de sus promesas sostenidas en el tiempo. Ciertamente. Es un proceso largo. Y los versículos que siguen son como capas adicionales de esa promesa increíble. Dios le asegura una multiplicación extraordinaria. Le dice que naciones enteras y reyes poderosos descenderán de él. Establece que este pacto será perpetuo, o sea, no temporal, para él y para su descendencia. Confirma la posesión eterna de la tierra de Canaán y le da la máxima garantía: yo seré su Dios. Es una promesa con una profundidad y un alcance impresionantes. Totalmente. Una seguridad increíble. Pero aquí viene algo totalmente nuevo.
algo que no estaba antes. Dios introduce una señal física tangible de este pacto. Escuchemos desde el versículo 9. Dijo además Dios a Abraham: Tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. 10. Este es mi pacto que ustedes guardarán, entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado, una señal física. La circuncisión, la remoción del prepucio masculino. Y esta marca física pues tiene una carga simbólica muy profunda. Por un lado, como bien observó Spurgeon, por ejemplo, apuntaba a una corrupción inherente en la naturaleza humana, en la carne, que necesitaba ser, simbólicamente, cortada o quitada, para poder acercarse a Dios y pertenecer a su pacto. Ajá. Representaba también un cortar la confianza en las propias fuerzas, ¿sabes? En la capacidad humana para cumplir o agradar a Dios. Era como un recordatorio de que la suficiencia viene de Él. Qué interesante esa doble dimensión. Y es sumamente revelador que esta señal involucre precisamente el órgano de la procreación. Era una marca constante, generación tras generación, que apuntaba directamente a la promesa de una descendencia especial, un linaje a través del cual, finalmente, llegaría el Mesías prometido. Cada niño circuncidado era como una reafirmación viva de esa esperanza futura. Y los siguientes versículos detallan cómo aplicarla. Debía hacerse al 8º día del nacimiento para los descendientes varones. Pero fíjate qué interesante esto. No solo para los hijos biológicos, sino para todos los varones de la casa, incluyendo los siervos nacidos allí o los comprados. Exacto. Esto integraba a toda la casa de Abraham en la comunidad del pacto, mostrando una inclusión que iba más allá de los lazos de sangre directos. Así es. Y el rechazo a esta señal tenía consecuencias drásticas. El versículo 14 es muy claro. El varón que no se circuncidara sería cortado de su pueblo, porque había quebrantado el pacto. Ojo, esto no significa que el acto físico en sí mismo diera salvación, ¿eh? La fe siempre ha sido el elemento central en la relación con Dios. Claro, la fe. Pero rechazar deliberadamente la señal que Dios mismo había ordenado era en la práctica rechazar el pacto y la relación que esa señal simbolizaba. Entiendo. Tenía un peso muy grande. Muchísimo. Claro que, con el paso del tiempo, y esto es una tendencia muy humana con los símbolos religiosos, ¿no? Muchos en Israel terminaron confiando más en la señal externa, en el rito, que en el Dios del pacto y la fe viva que debía representar. Esto es algo que el apóstol Pablo tuvo que confrontar duramente en el Nuevo Testamento, especialmente en Gálatas. Argumentaba que, tras la obra consumada de Cristo, la circuncisión física ya no tenía valor espiritual. Lo leemos en Gálatas 5.6. Sí, recuerdo ese pasaje. Si buscáramos un paralelo en el cristianismo, aunque no es idéntico, sería el bautismo. Pablo mismo, en Colosenses 2, versículos 11 y 12, lo relaciona con una circuncisión no hecha por manos, una circuncisión espiritual que ocurre en el corazón por la fe en Cristo. El bautismo entonces viene a ser como una señal externa de esa realidad interna de unión con Cristo. No salva por sí mismo, pero es una señal importante del nuevo pacto, ordenada por Cristo, que el creyente no debe despreciar. Muy clara esa conexión y esa distinción. Bueno, después de establecer la señal del pacto para los varones, Dios dirige su atención específicamente a Sarai. Leo el versículo 15. Entonces Dios dijo a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Otro cambio de nombre, también para ella. Exacto. Otro cambio clave. Sarai podría significar mi princesa, quizá con una connotación más personal o limitada, digamos. Pero Sara significa simplemente princesa, con una implicación de realeza mucho más amplia, de una dignidad casi universal, un nuevo estatus. Princesa. Y la promesa asociada a este nuevo nombre es, si cabe, aún más impactante. Escucha el versículo 16. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. ¡Wow! No solo tendrá un hijo a su edad, a los 90, sino que será la matriarca de naciones y de linajes reales. Es tremendo. Es absolutamente asombroso. Y ante esta doble bomba, digamos, el cambio de nombre de su esposa
y la promesa de un hijo a través de ella, con 90 años, Abraham vuelve a reaccionar. Y es una reacción muy humana. El versículo 17 nos cuenta: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: A un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. 100 y 90 años. Me pregunto sobre esa risa. ¿Es pura incredulidad ante lo biológicamente absurdo? ¿O quizá hay también como una chispa de asombro gozoso ante el poder de Dios que apenas puede procesar? ¿Qué piensas? Es una mezcla fascinante, ¿verdad? Yo creo que probablemente ambas cosas. Es como la risa nerviosa de quien escucha algo tan fuera de toda lógica que, bueno, la risa es la única reacción posible en el momento. Sí, sí. Pero justo después de esa risa interna, Abraham verbaliza su preocupación más inmediata, su ancla en la realidad tangible que él conoce. El versículo 18 dice: Y Abraham dijo a Dios: Ojalá que Ismael viva delante de ti. Es como si estuviera diciendo: Señor, entiendo esta promesa increíble sobre Sara, es asombrosa, pero ¿y mi hijo Ismael? Él ya está aquí, tiene 13 años. ¿No podría ser él el heredero del pacto? Le costaba, como nos cuesta a menudo a nosotros, ¿no?, soltar lo conocido y abrazar por fe lo que parece imposible según nuestra lógica y nuestra experiencia. Es una reacción tremendamente humana y comprensible. Totalmente. Lo veo muy humano. Pero Dios es paciente y al mismo tiempo clarísimo al respecto. Su respuesta no deja lugar a interpretaciones. Leo el versículo 19. Pero Dios respondió: No, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. ¡Qué contundencia! No, dice Dios, el plan es otro, sin ambigüedades. Exacto, directo. Y el nombre del hijo prometido es Isaac, Itzhak en hebreo, que significa él ríe o risa. El nombre mismo va a ser un recordatorio constante de esta escena, no solo de la risa de Abraham aquí, sino también de la que tendrá Sara más adelante, como veremos en el capítulo 18, cuando escuche la misma promesa. Cierto, cierto. Y es crucial la especificidad divina. Estableceré mi pacto con él, con Isaac. La línea del pacto, la que lleva al Mesías, pasará inequívocamente por este hijo milagroso. Queda sellado. Queda clarísimo ahí. Ahora, esto no significa que Dios desprecie a Ismael o ignore la preocupación de Abraham, para nada. En su gracia Dios responde también a esa petición por Ismael. En el versículo 20 le asegura: En cuanto a Ismael te he oído, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. O sea, Ismael recibe una bendición muy grande. Fecundidad, multiplicación, liderazgo, 12 príncipes, ves el paralelo con las 12 tribus de Israel, una gran nación. Promesa que vemos cumplida en los pueblos árabes. Ajá. Pero es una bendición, digamos, más terrenal, distinta y separada del pacto redentor que Dios confirma en el versículo 21 que establecerá exclusivamente a través de Isaac. Entendido. Una bendición grande, pero diferente al pacto principal. E incluso Dios da una fecha aproximada, ¿no? Añadiendo como certeza a lo increíble. Al final del versículo 21 dice: el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Preciso. Y con esa promesa resonando, el versículo 22 cierra este encuentro. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Se va a la presencia divina. Y lo que Abraham hace inmediatamente después de que Dios se va es para mí uno de los puntos más reveladores del capítulo sobre su fe. Leo el versículo 23. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. La frase clave es esa: aquel mismo día. Impresionante. No hubo aplazamientos. No se puso a deliberar, ni a consultar, ni a esperar a ver si se sentía más convencido mañana. Nada. Abraham, con sus 99 años, Ismael, con 13, y cada varón bajo su techo, sin excepción, cumplieron el mandato ese mismo día. A pesar de la risa inicial, de la duda humana, de la preocupación lógica por Ismael, la fe de Abraham,
Esa fe que Dios le contaba por justicia se demuestra aquí en una obediencia inmediata, completa y sin reservas. Hizo exactamente tal como Dios le había dicho. Eso es fe en acción. Sin duda, es poderoso verlo así. Este capítulo 17 es de una densidad y una importancia enormes, en la historia de Abraham y en toda la Biblia. Vimos a Dios reafirmando su pacto con una fuerza y un detalle impresionantes, introduciendo la señal física de la circuncisión que marcaría a su pueblo por siglos, cambiando nombres para alinear identidades con destinos divinos y, sobre todo, prometiendo lo humanamente imposible, un hijo a una pareja centenaria y especificando claramente que Isaac sería el heredero de ese pacto eterno. Exactamente. Y nos deja con esa imagen poderosa, la risa de la incredulidad humana confrontada con la promesa divina, seguida por la obediencia radical. Y esto, inevitablemente, nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo respondemos cuando las promesas de Dios o sus mandatos parecen chocar de frente con nuestra lógica, con nuestra experiencia, con lo que el mundo considera posible o razonable? Uf, buena pregunta. ¿Estamos dispuestos a una obediencia así de inmediata? ¿A llevar las señales que nos identifican como suyos, incluso cuando no entendemos del todo, cuando nos cuesta o cuando va contra nuestra comodidad? ¿Cómo cultivamos una fe que, aunque pueda tropezar momentáneamente con la duda o incluso la risa incrédula, se ponga en pie y actúe en obediencia confiada? Es el desafío. Una pregunta clave que nos deja este capítulo, sin duda. La fe que obedece incluso ante lo imposible. Algo en que pensar seriamente. ¿Qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.